proteínas, que estas proteínas están compuestas por aminoácidos y los aminoácidos a su vez compuestos por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Como podemos ver, acá tenemos un Bob Esponja musculoso. Justamente quería ilustrar acá porque las proteínas constituyen también gran parte de la masa muscular, ¿no? Entonces, la proteína, aparte de atribuirnos de forma estética, también vamos a encontrar algunas funciones como enzimáticas, estructurales, de transporte, etcétera. Ya, comenzamos entonces con las generalidades. Como les había dicho, las proteínas son macromoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Algunas por azufre, por fósforo, ¿no? En su menor proporción. Cumplen distintas funciones y están ampliamente distribuidas, como les había mencionado, de reserva energética, ¿no? En algunos músculos, las enzimáticas para favorecer algunas reacciones como en el metabolismo, ¿no? Catabolizan justamente algunas. Y tenemos la defensa y transporte. En cuanto a defensa, nos referimos a la respuesta inmune, ¿no? A las inmunoglobulinas específicamente. Algunos receptores, igual que se encuentran en la superficie de las células, transporte como la hemoglobina, la mioglobina, ¿no? Que justamente transportan oxígeno, ¿no? Y y tenemos también que está conformada, estas proteínas están conformadas por aminoácidos y según de la cantidad podemos clasificarlo. Las proteínas se pueden clasificar de muchas formas. Una de ellas es la cantidad de aminoácidos por la que está compuesta. Tenemos acá los dipéptidos compuestos por dos aminoácidos, los tripéptidos por tres, los tetrapéptidos por cuatro aminoácidos, los oligopéptidos que están constituidos por de 5 a 10 aminoácidos, los polipéptidos mayores a 10 y las proteínas las más pequeñas compuestas por más de 50. Ahora, ¿por qué dice pequeñas? Porque también hay una sección en la que una subclasificación, por así decirlo, en otras bibliografías, que nos indica que las proteínas ya más grandes están compuestas a partir de 200 hasta miles de aminoácidos, ¿no? Esto le va a servir más que todo como guía, porque no les va a preguntar qué es un dipéptido, ¿no? ¿Qué es un tripéptido? Nada que ver. Les va a decir, esquematice un dipéptido con aminoácidos azufrados y un aminoácido ácido, digamos, ¿no? Ah, entonces ahí lo agarren, creo que para empezar. Un dipéptido, allá. Entonces tengo dos aminoácidos, agarro uno, el otro, y posteriormente hacemos la estructura, que la vamos a ver más adelante también. Bueno, cabe recalcar que entre los aminoácidos existen los esenciales y no esenciales. ¿Pero qué es un aminoácido? Un aminoácido es como la subfracción de una proteína. Una proteína está compuesta por muchos aminoácidos o pocos aminoácidos. Y este aminoácido es una molécula, ¿no? Que está compuesta por grupo carboxilo, hidrógeno, grupo amino, su cadena lateral y un átomo de carbono quiral. ¿Se acuerdan del concepto de carbono quiral, no? Claro que sí. Luego tenemos los aminoácidos esenciales, como les decía. Entre ellos están las isoleucinas, leucinas, lisinas, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano, valina y la histidina que está en los niños, ¿no? Luego tenemos los esenciales, ¿no? Que hablamos acá de la alanina, arginina, aspargina, ácido aspartico o aspartato, ácido glutámico o glutamato, la cisteína, glicina, tirosina, prolina y serina. Ahora, aquí también les podrían preguntar, ¿cuáles son los aminoácidos esenciales? Mencione tres. ¿Cuáles son los aminoácidos no esenciales? Mencione tres. Complete el siguiente cuadro con tantos aminoácidos, ¿no? Y usted se tiene que acordar mínimamente de tres. La mayoría de los exámenes les piden tres. A los que yo he pasado son tres mínimamente, ¿ya? Entonces, en ellos yo me basé en los primeros tres, si se fijan. Bueno, en este caso hay más, ¿ya?
los organicé por la inicial, la leucina con L y la L-lisina, las primeras tres L. La isoleucina, no sé por qué me recuerda a una L, ¿no? Porque es el iso de la de abajo, ¿ya? Entonces, ustedes les piden aminoácidos esenciales y automáticamente escriben isoleucina, leucina y lisina. No hay donde pelarle, los primeros tres, ¿ya? Pero si les piden cuatro o más, entonces, a ver, en todos estos solo hay dos aminoácidos que empiezan, bueno, tres que empiezan con T, ¿no? Pero los más reconocidos, porque casi nadie se acuerda de la treonina, es el triptófano y la tirosina. Entonces, aquí me equivoqué, quería que vaya arriba. Entonces, el triptófano es un aminoácido esencial y la tirosina un no esencial, ¿ya? De ellos, también en los no esenciales, se van a acordar que hay cinco que comienzan con la letra A. Alanina, arginina, aspargina, ácido aspartico o ácido glutámico, ¿no? Pueden escribir cualquiera de ellos, ¿sí? Es un, ¿cómo le dicen? Ayuda de memoria, yo le digo, ¿no? Pero no sé qué. Memotecnia, eso, memotecnia, ¿ya? Y bueno, para complementar esto, ¿por qué se llaman esenciales y no esenciales? ¿No? Los no esenciales son aquellos que podemos nosotros sintetizarlos de forma biológica dentro del organismo, de forma normal. Sin embargo, los esenciales no los podemos sintetizar. Es por ello que nosotros debemos justamente hacer como aquí está nuestro amigo, está comiendo, ¿ya? Estos van a partir de la dieta, ¿no? Y bueno, acá entre los aminoácidos tenemos algunas generalidades, ¿no? Algunas de las propiedades de ellos, ¿no? Primeramente, estos aminoácidos cumplen la teoría de que presentan isomería óptica, que se denomina enantiomería. Estos son enantiomorfos o enantiómeros, como tenemos acá. ¿Y qué es la enantiomería? ¿Qué quiere decir que sean enantiomorfos? Quiere decir que, como vemos acá, hay un reflejo en el espejo y este espejo se refleja de forma contraria, por así decirlo, ¿no? ¿A qué me refiero? Tenían problemas en la estructura algunos porque me decían, pero Balil no es lo mismo que Balina, o este aquí lo escribió al revés, ¿no? Entonces, yo les digo que sí es lo mismo, porque ¿qué es lo que pasa? Aquí la isomería óptica nos dice que pueden presentar diferente posición pero cumplen la misma función. La diferencia radica en que desvían la luz hacia otra dirección. Es por eso que existen las direcciones LOD, levógiros y dextrógiros. Los dextrógiros desvían la luz hacia la derecha. Sin embargo, los levógiros desvían la luz hacia la izquierda. Ahora, ¿a qué me refiero con que estén posicionados en diferentes lugares, sitios? ¿No? Es a que este grupo amino está al lado izquierdo, ¿cierto? Pero si nosotros, digamos, vamos al espejo, este grupo amino va a estar en el lado derecho, ¿no? Pero en la perspectiva del espejo, ¿me entienden? El grupo carboxilo no va a estar en el lado derecho, sino en el izquierdo. El grupo hidrógeno no va a estar arriba, sino abajo, ¿sí? Eso quiere decir, ya, estos pueden rotar del mismo modo. O sea, ustedes solo lo van a girar. Imagínense ahorita que lo están girando como un spinner, ¿se acuerdan? Ese juguete de moda, ¿no? Entonces lo giran y ¿qué va a cambiar? Solo la posición, pero la función va a ser la misma, ¿no? Sigue teniendo un grupo amino, sigue teniendo un grupo carboxilo, sigue teniendo un átomo de hidrógeno, sigue teniendo un grupo, una cadena lateral, ¿ya? Ahora, algunos se estaban confundiendo incluso con el tema de las glucosas, pero me decían, pero si lo cambio, ¿no va a ser otro átomo diferente? Como por ejemplo la glucosa, en el tercer átomo el oxidrilo estaba a la izquierda o a la derecha, digamos, ¿no? Entonces yo le digo, no. ¿Por qué? Porque aquí solo tiene un átomo de carbono, es el único átomo de carbono quiral, ¿no? Y la quiralidad nos decía que un átomo de carbono quiral está unido a cuatro diferentes grupos funcionales, de 3 a 4. En este caso, tenemos uno de los enlaces del carbono quiral está unido al grupo amino
el otro al grupo hidrógeno y el otro al grupo carboxilo y el último a una cadena ramificada. ¿Sí? Para refrescar. Quiero preguntarles si hasta ahorita quedó claro o no. Vamos desde aquí, digamos, ¿no? ¿Quedó claro las generalidades? Sí, no, no, sí, solo son 35. Más o menos. ¿Qué parte les gustaría que vuelva a explicar? La No, última todo de... eso está bien, pero la cosa es más que todo la estructura. Todo eso se entiende, porque eso igual lo habló la doctora. Creo que la mayoría sería leerlo nomás. La cosa es la estructura lo que nos complica más y sería mentira decir ahorita, no explique un poco más de esto o explique un poco más de aquello, cuando eso no hace Ujú. falta. Ya, pero de los 35 no creo que todos solo quieran practicar estructura, ¿no? Por eso es un repaso general de todo. Más adelante vamos a ver las estructuras. Tengo un ejemplo claringo, solo uno. ¿Ya? Los demás, esta parte de teoría, como decía su compañera, sí, es leerlo. Todo es leerlo. La cosa es que aquí está todo resumido como para que lo entiendan. ¿Ya? Entonces, luego tenemos una clasificación de los aminoácidos. ¿Ya? Esta clasificación justamente se va en 7 grupos, no 6 grupos. En otros no lo vamos a tomar en cuenta por el momento. Primero tenemos los neutros, ¿no? Luego tenemos los aromáticos, los azufrados, ácidos y básicos. Con neutros alifáticos nos referimos a que estos no tienen aroma, ¿no? Es una clasificación dentro de los aminoácidos. Estos alifáticos sin aroma, neutros con cadena polar, que son la glicina, alanina, valina, leucina y isoleucina. Se pueden acordar de las letras Gabli, ¿no? Glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina. Los alifáticos neutros con cadena polar no ionizable solo son la serina y la treonina. Los aromáticos neutros, fenilalanina, tirosina, triptófano. Los azufrados, cisteína y metionina. Los ácidos, con que se acuerdan de estos dos primeros, suficiente porque estos últimos dos son derivados de los de arriba. Ácido aspartico, ácido glutámico. O si no, aspartato, glutamato, ¿no? O asparragina y glutamina. Los básicos, lisina, arginina, histidina y prolina. Los otros es complementario, ¿no? No pertenecen a este grupo, ¿no? Son aminoácidos especiales, por así decirlo, ¿no? La ornitina, la tirosina y el amino butírico. Bueno, aquí los clasificamos según a su cadena lateral, a su cadena ramificada, y aquí los clasificamos según su cadena polar y apolar, ¿ya? Si los aminoácidos son polares, tenemos la glicina, serina, treonina, etcétera. Si son apolares, alanina, valina, leucina, isoleucina, etcétera, ¿ya? Aquí los repasan y se los memorizan. No les pregunta bastante en cuanto a si son polares o apolares. Lo que sí les pregunta es esto de acá. Esquematice aminoácidos ácidos y básicos, ¿no? Y usted tiene que acordarse de la estructura más que del nombre, ¿no? Ahora, acá tenemos las propiedades de los aminoácidos, ¿no? Otra de las propiedades es que estos forman enlaces disulfuro del tipo covalente entre aminoácidos azufrados, ¿no? A esto se refiere a que los aminoácidos azufrados van a justamente tener un enlace fuerte por el enlace covalente y el disulfuro justamente que la unión se da entre los átomos de azufre, ¿no? Luego tenemos que entre aminoácidos ácidos y sales
justamente se van a formar como unos quelatos, ¿no? Que son las sales de los aminoácidos. Luego tenemos que son iones dipolares, anfolitos, anfóteros o suiteriónicos y que presentan punto isoeléctrico. Ahora, nos dice iones dipolares. Quiere decir, y también nos dice que son anfóteros o anfolitos, que es lo mismo, o suiterión. Ya acuérdense de esa palabra, suiterión. Quiere decir que pueden actuar tanto como ácido y como base. O puede que no actúen como ninguno si se encuentran en su punto isoeléctrico, ¿no? Esto va a depender del medio en el que se encuentren, ¿ya? En los aminoácidos depende del medio, ¿ya? Y el suiterión es el punto medio, como acá ven al chico que se mete entre los dos, entre las dos, entonces aquí no hay actividad, ¿ya? No es ni ácido ni base. Pero ¿qué pasa cuando son ácidos? Acá como las chicas, ¿no? Yo les hago recuerdo. Un ácido es aquel que dona protones y una base aquel que recibe, ¿no? Aquí las chicas donando protones, un puñetazo de protones, ¿no? Actuarían como ácido, ¿no? Y acá en la estructura que les quiero enseñar es que aquí tenemos un aminoácido. Aquí se encuentra su su grupo carboxilo, su carbono quiral, su átomo de hidrógeno, ramificación y grupo amina o amino, ¿ya? Si nosotros le adicionamos un medio ácido, si le agregamos ácido clorhídrico, ¿no? Aquí estamos adicionando un protón, ¿no? Ácido clorhídrico, el protón me lo dona el ácido clorhídrico. ¿Qué es lo que va a pasar? El grupo carboxilo es quien va a recibir ese protón, formándose un ácido carboxílico, COH, ¿sí? COOH, ¿ok? Ahora, si nosotros le agregamos un medio alcalino, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí el grupo carboxilo se mantiene intacto, ¿no? Quien va a interactuar va a ser el grupo amino. ¿Qué es lo que va a pasar? El grupo amino le va a donar un protón, ¿no? Dona un protón, se queda como grupo amida, un NH2, y ese protón que donó reacciona con el grupo carboxilo y se forma una molécula de agua, H2O, ¿no? Ahora, no se vayan a confundir. Esto en medio ácido interactúa con el grupo carboxilo. En medio básico interactúa con el grupo amina. ¿Quién es el que recibe los protones? El grupo carboxilo. ¿Quién es el que dona protones? El grupo amina. Es decir, los aminoácidos tienen un extremo que recibe los protones y un extremo que dona los protones, ¿ya? Por eso es que quiere decir que son anfóteros, ¿ya? Tienen ambas funciones, ambas propiedades. Pueden tanto recibir como donar, ¿ya? En cuanto a los péptidos y enlaces peptídicos, aquí entramos ya a lo que estaban pidiendo. Bueno, los péptidos, bueno, son la unión de uno o más aminoácidos, ¿no? Entre sí. Y el enlace peptídico es justamente la fuerza entre ellos que se ejerce para que estos se atraigan, ¿no? Justamente es la unión de aminoácidos y el enlace peptídico es un enlace denominado peptídico del tipo amida y produce pérdida de agua. Esta unión se da entre el grupo carboxilo y el grupo amina del aminoácido. Ya. Aquí tenemos dos aminoácidos. ¿Ya? No especificamos cuáles porque la cadena ramificada solo está abreviada. ¿Ya? Solo enfóquense que tenemos dos aminoácidos. ¿Cuál es el grupo carboxilo? Este de aquí. ¿Cuál es el grupo amino? Este de aquí. ¿No? ¿Qué es lo que va a pasar? Este grupo carboxilo, ya, vamos a ver aquí, reacciona con el grupo amino, ya, ¿no? Y en este caso se forma una molécula de agua, pero del grupo carboxilo se desprende un oxígeno y del grupo amino se desprenden dos hidrógenos, ¿ya? Estos dos hidrógenos pasan acá
este oxígeno que pierde el grupo carboxilo pasa acá y se forma una molécula de agua, ¿no? Entonces, no se resaltó, quería que se resalte. Ya. Entonces, acá lo que yo les quiero recalcar, esto de aquí puede estar al revés. O sea, el grupo carboxilo puede estar arriba, el grupo amino a la derecha y así. Puede estar desordenado. La idea es que ustedes lo reordenen en cuestión de que si ustedes quisieran, lo esquematicen así, ¿ya? Y esto puede seguir alargándose, pam, 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 ¿ya? Como una serpiente. Ahora, si ustedes solo van a hacer un dipéptido, ¿no? Solo agarran y si el aminoácido, si el grupo carboxilo está arriba, entonces la unión la hacen arriba, pues, ¿no? Es cuestión de dibujarlo, ¿ya? Lo que sí, un aminoácido siempre, siempre, siempre va a tener un grupo amino, un grupo hidrógeno, un grupo carboxilo y el carbono quiral. En esta ramificación, ustedes van a colocar si tiene otro grupo carboxilo, si tiene azufre, ¿no? Si tiene anillos alifáticos, ¿no? O aromáticos. Entonces, el cambio, la diferencia entre cada aminoácido es esta R o esta R', ¿sí? Pero estos tres grupos, o cuatro si quieren con el carbono, se mantienen, son constantes, siempre, ¿ya? En cuanto a la nomenclatura, a ustedes en sus tareas les daban, ¿no? Les decían, esquematice un hexapéptido entre serina, ácido aspartico, tirosina, lisina, alanina y cisteína, ¿no? La regla nos indica que se indican por la raíz de su nombre, ¿no? O sea, el nombre tal cual es serina, pero se le agrega el sufijo il, seril, ¿no? Aspartil, tirosil, lisil, alanil y terminar con el nombre completo del último aminoácido, alanilcisteína, ¿ya? A eso nos referimos con la nomenclatura. Aquí me faltó una imagen, me comí una imagen. Quería mostrarles la estructura completa de esto de acá, ¿ya? Y luego tenemos que, del mismo modo, los péptidos tienen la misma propiedad que los aminoácidos. Tienen propiedades ácido-base, pero en este caso ya no dependen de la cadena de cada aminoácido, sino dependen de los grupos laterales, de los extremos, que ahorita les voy a mostrar. En lo que se termina la reunión, voy a ir a sacar foto a mi libro, lo voy a pegar y se los voy a mostrar. ¿Ya? Luego tenemos esta tablita que son los péptidos de importancia biológica. En cuanto aquí tenemos los nombres. Con importancia biológica nos referimos a que estos acá tranquilamente son hormonas o precursores de hormonas, ¿no? Acá yo quiero resaltarles la bradiquinina, que fue uno de una pregunta de examen, ¿no? ¿Cuántos aminoácidos tiene la bradiquinina y cuál es su función? Así lo plantearon. ¿Ya? Entonces, es importante, yo les recomendaría que se aprendan la angiotensina, bradiquinina, vasopresina, oxitocina, gastrina, glucagón y quizás calcitonina o pancreosina. Los otros no lo he visto muy frecuentemente, ¿ya? Pero en todo caso, los primeros dos son reguladores de la tensión. La angiotensina 2 es hipertensora, la bradioquinina hipotensora, ¿no? La vasopresina regula el balance hidrostático, ¿no? El paso de agua a las células. La oxitocina, en el caso del parto, ¿no? Estimula la contracción uterina, ¿no? Para el momento del parto. La gastrina 1, que estimula la secreción de ácido clorhídrico en el estómago, junto a los jugos gástricos, pero la secretina es la que se encarga de estimular esa secreción en conjunto. Ya, esto de acá es lo que les quería mostrar. Esta imagen es la que me conecta.
¿Ya? ¿Dónde tengo mi lapicero, mi puntero? No, no me sale. Aquí está. No, ya. Aquí, tenemos la estructura de la serie aspartil, tirosil, lisil, alanil, cisteína. ¿Qué es lo que hicimos? Estructurar. Primero, pueden hacerlo de la siguiente forma. Si se les complica, escriben arriba o donde tengan espacio. Primero van a identificar, van a escribir la estructura completa de la serina más la estructura del ácido aspartico más la estructura de la tirosina más lisina más alanina y más cisteína. A partir de ahí, ustedes van a ubicar los grupos carboxilo y los grupos amina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a agarrar y los van a tomar de la mano entre esos dos grupos. ¿Pero qué le van a quitar? Al grupo carboxilo le quitan un oxígeno y al grupo amino le quitan dos hidrógenos, ¿no? Ahí se forma una molécula de agua, pero no la escriben, ¿ya? Ahora, a partir de eso, miren, aquí tenemos ya la otra estructura del aspartil, ¿no? Esta es la aspartil, esta era la de la serina, ¿no? El aspartil tiene un grupo amino y un grupo carboxílico, al igual que todos los aminoácidos. El grupo amino ya lo ocupó con el grupo carboxilo del anterior aminoácido, pero aún le queda el grupo carboxilo. Y este grupo carboxilo del aspartato, aspartil, lo va a ocupar para unirse al grupo amina de la tirosina. Esta es la tirosina. Acuérdense por la estructura cíclica y el grupo oxidrilo, ¿no? Ahora, este mismo paso se repite por una tercera, cuarta, quinta vez. Miren, el aminoácido tirosina también termina en en su grupo carboxilo y el grupo carboxilo de igual forma. Se junta con el grupo amino del siguiente aminoácido que es de la lisina, ¿no? Esta es la estructura completa de la lisina. La lisina igual tiene un grupo carboxilo y se junta con el grupo amino del siguiente aminoácido, ¿no? Que es de la alanina. Del mismo modo, esta es la estructura de la alanina, una de las más fáciles, ¿no? Entonces, la alanina agarra un segundo, meter, ya. La alanina agarra su grupo carboxilo y se siente atraído por el grupo amina del último aminoácido que es la cisteína. Y la cisteína la escriben tal cual como es. Un grupo carboxilo normal. Y si se dieron cuenta, en el aminoácido inicial también el grupo aminoácido está normal. ¿Ya? Ahora, aquí también aprovecho la estructura, la imagen, para explicarles la propiedad ácido-base. Aquí ya no dependen de estas cadenas internas, sino dependen de la primera y de la última, ¿no? Aquí, por ejemplo, tienen un grupo amino y un grupo carboxilo, ¿no? Estos dos cumplen las mismas funciones. El carboxilo de recibir hidrogeniones y el grupo amino de dar. Por tanto, también tienen su pH isoeléctrico y también pueden actuar como donadores y receptores de hidrógeno. Pero también hay que analizar la estructura de los aminoácidos internos. Por ejemplo, si hay mayor cantidad de aminoácidos ácidos, entonces la proteína agarra un carácter ácido. Si hay mayor cantidad, ¿no? de proteínas básicas, agarra propiedad básica, ¿no? Depende de esa misma. Ahora, aquí, ¿hay alguna pregunta? Aún sí que dijo de la nomenclatura por el grupo carboxilo y el grupo amino, ahí en la estructura.
Entre el grupo carboxilo y el grupo amino es que se forma el enlace peptídico, ¿ya? En todos los aminoácidos tienen grupo carboxílico y tienen grupo amino, ¿no? Pero si ustedes van a estructurar un péptido, un dipéptido, tripéptido, entonces, como les decía, se pueden guiar, dibujan los tres aminoácidos que les pidieron y van a ubicar el grupo carboxilo, inician siempre con el grupo carboxilo del primer aminoácido y al segundo le buscan el grupo amino, ¿ya? A este grupo carboxílico le quitan un oxígeno y el grupo amina del segundo aminoácido le quitan dos hidrógenos, ¿ya? De esa forma se da este enlace peptídico, ¿ya? Y del mismo modo, si les pide un tripéptido, ¿ya? Si les piden un tripéptido, van a agarrar del segundo aminoácido, ya ocuparon su grupo amino, pero aún tiene disponible el grupo carboxilo. Entonces, este grupo carboxilo se va a agarrar del grupo amino del del tercer aminoácido, ¿ya? Ahora, si les pide solo un tripéptido y aquí termina, entonces aquí el grupo carboxílico no lo van a escribir así con esto completo, sino se lo van a escribir C, O y su guión negativo, su anión, perdón. O sea, prácticamente copian esto de acá al fondo, aquí. ¿Alguna consulta en esta partecita? Pues entonces al grupo carboxilo quitarle un oxígeno para que pueda unirse al grupo amino y al grupo amino ¿qué había que quitarle? Dos hidrógenos, porque el grupo amino, ¿cuántos hidrógenos tiene? Aquí se lo remarqué. ¿Cuántos hidrógenos tiene? Tres. Tres. Tres hidrógenos, ¿no? Si le quitan si le quitan dos hidrógenos, queda como NH, ¿ya? A ver, vamos a hacer algo acá. Van a identificar lo que yo les pregunte. A ver si me sale. Nunca lo hice. Ya. De este primer aminoácido, estamos hablando de la serina. ¿Cuál es el grupo carboxílico? ¿Cuál es el grupo carboxilo de todo esto? El de abajo. Ya. Este es su grupo carboxilo, ¿no? El grupo carboxilo, un grupo carboxilo intacto está así, ¿no? Pero este grupo carboxílico se dio un oxígeno, ¿ya? Se dio un oxígeno para que se forme este enlace, para que se forme este enlace, ¿ya? Se dio un oxígeno al grupo carboxilo, ¿ya? ¿Cuál es el grupo amino en este primer aminoácido? Abajo, arriba, izquierda, derecha. Izquierda. Izquierda, grupo amino. El hidrogenión al derecho. Y esto de acá se llama grupo alcohólico, grupo alcohol primario, ¿ya? Grupo funcional alcohol, CH2OH, ¿ya? Ahora, aquí vamos, borro, quiero el resaltador. De este segundo aminoácido, estamos hablando del aspartato o ácido aspartico. ¿Cuál es el grupo carboxilo? ¿Cuántos grupos carboxilo tiene? Grupos carboxílicos, grupos carboxilo. Dos. Y dos, ¿no? Uno está aquí abajito y el otro se permanece intacto, acá arriba. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos grupos aminos tiene este aspartato, ácido aspartico?
¿Dónde está? En la izquierda. A la izquierda. Del mismo modo, tiene un hidrogenión y un metil, un carbono. ¿Ya? Ahora, entre este grupo, entre este grupo carboxílico del primer aminoácido y el grupo aminoácido del segundo, se formó el enlace peptídico. Y ya tienen aquí un dipéptido. Del mismo modo, pueden seguir haciéndolo hasta llegar a los hexapéptidos, en este caso, y el último terminan en un ácido carboxílico común, CO o azúcar negativa. ¿Quedó claro esta parte? De ese modo, como nosotros identificamos con sus compañeras, cada grupo funcional sería bueno que ustedes los identifiquen. Les va a ayudar para mucho. ¿Hay alguna consulta acá? ¿Algo que resaltar? ¿Algo que repetir? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Todo bien? Todo bien, Auxi. Ya. Sigamos. Como les mencionaba acá, estas son ya pues las hormonas o precursoras de hormonas que ustedes tienen que conocer, ¿no? Ya les había mencionado cuáles son las más solicitadas, las más cotizadas, ¿no? Si quieren, se los repito para que ustedes lo apunten. Yo lo voy resaltando. La bradiquinina entró en un último examen que fui a ver. La angiotensina es bastante común, ¿ya? O sea, no la he visto en los exámenes, pero es la antagónica de la bradiquinina. La bradiquinina es hipotensora y la angiotensina es hipertensora, ¿no? Diferencia, 8 9 aminoácidos, ¿sí? Luego, vasopresina es muy probable que ingrese, pero no lo resalto. Lo que sí creo que entre es la oxitocina porque participa en el parto, ¿no? Estimula la contracción uterina. La gastrina, sí, la gastrina puede ser porque estimula, ¿cuál es la función? Estimular la secreción de ácido clorhídrico. Luego, el glucagón, ¿no? Es bastante común. Es hiperglucemiante y tiene su hormona, que no sé por qué no está aquí, yo lo saqué del Antonio Blanco y no la mencionó. La insulina, ¿no? La insulina también es un tipo, no, pero es proteína, ya. La insulina es otra hormona que es hipoglicemiante, ¿ya? Ya está. Aquí no les explico la función, aunque me pica la lengua por explicarles la diferencia entre insulina y glucagón, porque se van a confundir y no entran en el examen, ¿ya? Lo van a estudiar en fisiología, las diferencias de cada uno, ¿ya? Ahorita confórmense con saber la función, cuántos aminoácidos tiene y cuál es la hormona o precursora de hormona. La calcitonina disminuye los niveles de calcio en sangre porque aquí la calcitonina va a introducir el calcio disuelto en el plasma, ¿no? Lo va a introducir en los huesos para regular el nivel de calcio en sangre. No, esto no. Y esto sí, esto yo creo que sí, es importante. La estimulación de las enzimas pancreáticas, porque además estamos hablando de las enzimas, ¿no? Tenemos aquí la amilasa pancreática, por ejemplo, ¿no? Las gamma-glutamiltransferasas, etcétera. Eso, a ver, 2 4 6 7 y solo dejamos 3 afuera. Si están con todas las ganas, le meten a las otras 3. No creo que justamente las 3 les pregunten. Y entramos a proteínas, nos faltan proteínas, forma molecular y acabamos estos dos por hoy. Las proteínas, acá tenemos, a ver, para aclarar algo.
En las bibliografías están repartidas las propiedades tanto de aminoácidos como la de los péptidos. ¿Ya? Por eso es que les menciono 3 veces las propiedades. Las propiedades de las proteínas son similares a la de los péptidos y los péptidos son similares a de los aminoácidos. Casi en la mayoría la diferencia va a ser el famoso pH, ¿no? Se actúan como ácidos o como bases. Depende de qué. Ya les había mencionado en los péptidos que dependen de los extremos, ¿no? De los aminoácidos terminales. Si actúan como ácido base, también va a depender de qué aminoácidos formaron ese péptido, básico o sales. En el caso de los aminoácidos, va a depender netamente del medio en el que se encuentre, por ejemplo, un medio ácido, un medio básico, ¿no? Eso igual aplica para los péptidos. Y las proteínas es el mismo caso, es como una mezcla de los otros dos, ¿ya? Acá las propiedades ácido-bases dependen de los restos de aminoácidos predominantes en la estructura, lo mismo que los péptidos, ¿no? Si tienen mayor cantidad de lisina, arginina e histidina, estamos hablando de aminoácidos básicos, ¿no? Básicos o neutros. Y si son aspartato o glutamato, ácido aspartico o ácido glutámico, entonces la proteína va a tener un carácter ácido, ¿ya? Acuérdense que los ácidos asparticos y glutamatos tienen un grupo carboxilo extra, ¿no? Los habíamos visto, ¿se acuerdan? Habían 2 grupos carboxilo. Entonces, a esto de aquí se le agrega eso y tienen la capacidad de estar recibiendo un protón más, ¿no? El medio ácido o básico también participa en su capacidad de liberar o aceptar protones, lo que les había dicho. Si sometemos la clara de huevo, una proteína, no tiene proteínas, ¿no? Entonces, si sometemos esta muestra a medios ácidos clorhídricos, sulfúricos o básicos, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, entonces van a actuar de diferente forma porque tanto las proteínas, péptidos y aminoácidos tienen la función de cumplir propiedades ácidas básicas o si se encuentran en un pH isoeléctrico no cumplen ninguna. Además, ¿cuál era esa propiedad? ¿Se acuerdan del GIF donde las 2 chicas le pegaban al chico? ¿Se acuerdan de la palabrita? Empezaba con Z. Sui. ¿Alguien? Waynor, ¿En algo serio así. no se acuerdan? Suiterión. Solo, exacto, solo puse la imagen, el GIF, para que se acuerden de esta palabra Suiterión. ¿Ya? Esta palabra Suiterión quiere decir que también son anfóteros, dipolares, anfolitos. ¿Y qué quería decir? Que pueden actuar como ácidos, bases, dependiendo del medio, o quedarse en el medio como el chico y en un punto isoeléctrico no hacen nada, ¿no? No actúan ni como bases ni como ácidos. Ya. Como ya sabemos, las proteínas son macromoléculas, por ende presentan elevada masa molecular mayor a 6000 Dalton. No es de mucho interés, no he visto que nunca pregunte eso. Gran parte son solubles en agua o solventes acuosos. Aquí importante incluso para la práctica. Eh, en este caso no vamos a ver una solubilidad, digamos, como mezclar agua y sal, ¿no? Vamos a ver, sino que se forma una capa de solvatación sobre una capa perdón, es que me llegó un mensaje y lo leí. Ya, vamos a observar una capa de solvatación. Esta capa de solvatación también es conocida como capa de hidratación para las proteínas, ¿ya? Esta propiedad es dependiente de la presencia de los grupos funcionales ionizados. Con ionizados nos referimos a que vos tenés acá tu aminoácido, tiene que estar con este catión. Si tu grupo carboxilo tiene que estar con este anión, ¿no? Sin embargo, si no presentan ningún tipo de carga, no están ionizados, entonces van a estar en el estado
en un estado neutro, ¿no? No van a actuar como ninguno de los dos, ¿no? Acuérdense que son anfóteros, ¿ya? Y presentan del mismo modo un pH isoeléctrico a pH isoeléctrico, no actúan como ninguno de los dos. Y además, si nosotros tenemos en nuestra estructura otros grupos polares, como por ejemplo oxidrilos, sulfidrilos y amidas, ¿ya? Si hay presencia en abundancia principalmente de estos tres compuestos, más que nuestros grupos funcionales estén ionizados, entonces nuestra proteína va a ser altamente soluble. Sin embargo, si nuestros grupos funcionales no están ionizados y tampoco tenemos estos grupos polares, entonces va a ser insoluble. Y si hay uno de los dos, podríamos denominarlo parcialmente soluble, ¿no? Esto más que todo para la práctica. El efecto de las sales va a ayudar en el... Aquí igual me faltó una imagen que quería mostrar. Les va a ayudar les va a favorecer a la solubilidad. Si usted agarra, le echa concentraciones de sales bajas, entonces va a favorecer em, a que el grupo amina, ¿no? O el grupo carboxilo reaccionen con la sal y el agua pueda solubilizar totalmente a la proteína, ¿no? Sin embargo, si nosotros le agregamos concentraciones altas de solubilidad, aquí pues prácticamente la estamos sobresaturando con sal y el agua solo va a tratar de reaccionar con esta sal y no con las proteínas, ¿no? Entonces, en cuanto a las propiedades o efectos de las sales, ¿qué pasa? ¿No? ¿Cuáles son los efectos de las sales con las proteínas? Y ustedes escriben, a concentraciones bajas favorecen la solubilidad y a concentraciones altas la solubilidad decrece. Punto final, ¿no? ¿En qué se fundamenta la solubilidad de las proteínas? Son solubles en agua o en solventes acuosos siempre y cuando nosotros tengamos grupos funcionales ionizados y grupos polares oxidrilos, sulfidrilos y amidas. ¿Sí? Dentro de las proteínas, ya un pantallazo porque no terminé la diapositiva. Dentro de las propiedades, de las formas moleculares, perdón, de las proteínas, estas pueden agarrar dos tipos de formas. Van a presentar forma globular o forma fibrosa. La diferencia principal radica en la formación de los pliegues, ¿ya? Estos pliegues de proteínas, si una está encima de otra o sobre sí mismas, como dice acá, van a ser las globulares, que además, como están unas de otras, prácticamente se hacen unas bolitas y agarran formas ovoides. Estas ovoides son solubles en medios acuosos y además cumplen funciones enzimáticas, hormonales, las vemos en la defensa, en la presencia de anticuerpos, inmunoglobulina G y la hemoglobina transporte. Sin embargo, en las fibrosas sus pliegues son más alargados, ¿no? Estos no se enroscan, no se enrollan, sino son bien extendidos. Y al ser fibrosas y alargadas, estas de acá las vamos a encontrar en el tejido conjuntivo, ¿no? Dice, son estructuras de sostén, ¿no? Las podemos encontrar en los cartílagos, ¿no? El colágeno, ¿no? Y luego tenemos que estas mismas fibrosas son poco solubles en agua o prácticamente insolubles. Y con esto acabamos lo poco que quería compartirles hoy. ¿Ya? ¿Tienen alguna consulta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Quiero, Sí, mientras van pensando, quizás después podamos hacer más de lo que es la nomenclatura, o sea, más ejercicio de solo, ya, pásenme los ejercicios en su tarea, obviamente. ¿Cuándo es el día de presentación de tu tarea?
No sé, el grupo fecha. C ya entregó ya, pero hay algunos que no le entendieron muy bien. No sé el grupo B si es que habrán entregado ya, porque ellos todavía les faltaba por entregar su tarea. El grupo se ya entregó. Ya. Entonces, no, esta segunda sí. Quiero verla. Ya. Yo les aviso cuando vayamos a hacer una segunda parte me falta terminar, ¿no? Proteínas. Me falta terminar proteínas y laboratorio de proteínas. Ahí podríamos practicar las estructuras o en todo caso hacer una tercera de estructuras. Yo pensaba, uff, me olvidé de grabar esta segunda parte. Ni modo. En la siguiente clase vamos a terminar proteínas y laboratorio, ¿ya? Y una tercera clase vamos a practicar solo estructura, ¿ya? Este, esto con la finalidad de que ustedes aprovechen, ¿no? Porque casi siempre, me incluyo, solo tomo atención las primeras hora, hora y media, y luego me da sueño, o me canso, o me da sed, o no sé, ¿no? Entonces, de esa forma lo vamos a hacer ya. No es por alargarlo, sino porque quiero que lo aprovechen. Ah, sí, la siguiente clase va a ser virtual igual o presencial. Yo prefiero que sea virtual porque así están más cómodos. No sé, por ahí hace mucha calor, ¿no? Y además, es que yo siempre he dado virtuales, cuento, casi nunca he dado presencial porque se frega la proyectora o no da la proyectora o no hay aula con proyectora y ya fui, porque para las pizarras soy muy malo, ¿para qué les voy a mentir? Y además que el tiempo en pizarra es larguísimo, imagínense. Tengo que llegar, hago la pizarra, ustedes lo ven, le sacan foto, borro la pizarra, vuelvo a hacer otra pizarra, ¿no? Entonces mejor hago las diapositivas y aquí ya está todo, no me esperan hasta que escriba, ¿no? No sé qué piensa la mayoría. Aquí está la solvatación que quería mostrarles antes que se vayan. Estas moléculas de agua van ¿cómo pues, cómo lo explico? Van a bollar, ¿ya? Van a agarrar una molécula de proteína, en este caso sodio, ¿ya? Y van a acoplarse alrededor de ella, ¿ya? Una vez que se acoplen, físicamente se va a presentar la solubilidad, como nosotros vemos. En las sales es completa. Sin embargo, en las proteínas no es del todo porque las proteínas se hidratan de esta forma, ¿no? Por ejemplo, en las células se adhieren, sí, ¿no? Se adhieren a su capa y pasan cierta concentración de agua al interior. Lo hemos visto en la práctica de fraccionamiento celular, cuando ustedes le agregaban agua, ¿no? Ahí veíamos que si eran sales saturadas, sobresaturadas, ¿no? Si había lisis del eritrocito, ¿no? Entonces, esas cositas, ¿ya? Esto nomás quería aclarar. La capa de solvatación es esta, ¿ya? Se adhieren a la estructura y por ahí la estructura va a regular si pasan o no y qué cantidad de agua pasa. Y eso nada más sería. Ah, sí. Y digamos, por ejemplo, hasta ahorita la clase que yo voy viendo, como usted está bien, ¿no? O sea, virtual, pero podría ser lo que es la nomenclatura presencial, aunque sea solamente esa clase. Porque lo demás se entiende vía virtual, pero lo presencial a veces, pues, cuando uno lo ve que lo están escribiendo, incluso se le graba en la cabeza, ¿no? No sé, sería como que una recomendación nomás, pero ya lo decide Ya. usted, ¿no? Está bien, yo me animo para la estructura porque la regla es una misma y así además
Los voy a hacer pasar a la pizarra para que hagan ustedes. Vamos a hacer todo, ¿ya? Me voy a llevar mi cuadernito con los ejercicios resueltos para no tardar mucho, sí. Me pasan todas las tareas que les dio la doctora en cuanto a estructura, pásenla al grupo. Les paso el enlace ahorita de un grupo que tengo de sola auxiliatura. No tiene nada que ver con la materia. Generalmente aquí en la universidad doy de química y suelo cobrar un poquito porque le tiramos 2 horas, 3 horas, ¿no? Ahí está el enlace del grupo de WhatsApp, ¿ya? Ahí yo doy clases particulares. Si quieren de biomoléculas, de química, ¿no? O de lo que ustedes vean, igual lo podemos charlar. El único detalle es que casi no tengo tiempo, como vieron. Bueno, quedamos así entonces. Una segunda virtual para terminar proteínas y laboratorio de proteínas. Y una tercera de estructura presencial. Les encargo que a ese grupo me pasen, si pueden, modelos de examen que hayan visto. Si pueden también las tareas de estructuras que les dieron para ir resolviéndolas en mi cuaderno. Y yo las lleve hechas y así corrijamos allá. ¿Sí? Sí, aún Ya, sigo tengo pedido al ya, grupo. sí, está bien. Así que voy a mandar a su privado. Al grupo, o si quiere, igual a mi privado. El grupo era para que todos lo tengamos, porque igual van a pedir, páselo, páselo. Ah, ya, entonces Sí, se lo paso al mejor el grupo. grupo, por favor. Lo que dio al grupo C. Al grupo B voy a preguntar No, no, porque no. ellos igual no sé si han entregado. Ah, ya, ya. Al grupo que mandé, ¿no? Al enlace que está en el chat. Ahí van a mandar sus modelos de exámenes y sus tareas, que no se enteren la doctora ni nadie que le vaya a decir a la doctora, porque si no, fregamos, creo. Nunca hice eso. Ya pues, nos vemos, chicos. Chau. Ya, sí, gracias. Hasta luego, sí.